Buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí en nuestro servicio online. Estamos tan felices que estén aquí. Hoy día estamos comenzando una nueva serie que se llama Historias Entretejidas. Es una serie de las relaciones. Estamos tan felices que vamos a aprender de todo eso hoy. Y vamos a escuchar de Pastor Henry en un momentito, pero antes de eso le queremos dejar saber que tenemos una aplicación para nuestra iglesia. Solo tienen que buscar Crossbridge Miami Springs en el App Store y ahí pueden encontrar nuestra aplicación. Ahí también pueden someter sus peticiones de oración y también conectarse con nosotros. Y también les queremos dejar saber que tenemos un servicio en español en persona a las 11:30 y tenemos un servicio en inglés a las 10 de la mañana. Y eso es todo por hoy, iglesia. Muchas gracias una vez más por estar aquí. La serie Historias Entretejidas que estamos iniciando en el día de hoy se va a centrar en el tema de las relaciones. Queremos ver cómo las historias de nuestras vidas se cruzan, se entrelazan, se entretejen con las historias de la vida de otras personas y en última con la historia de Dios. Pero desde ya yo quiero enfatizar que lo que define nuestra vida no es tanto lo que pensamos de sí mismos, si bien esto es importante y tiene la capacidad de influirnos bastante, pero lo que determina quiénes somos y qué es lo que hacemos es aquello que nosotros creemos o pensamos acerca de Dios. Lo que creemos acerca de sí mismos debe ser un resultado, una consecuencia de lo que pensamos o creemos acerca de Dios. Lo que crees o no crees acerca de Dios va a determinar todo lo demás en tu vida. Por eso nuestro primer tema en el día de hoy es el conocimiento de sí mismo y está basado en el texto de Isaías capítulo 6. Porque este texto lo que nos quiere mostrar es que tenemos una gran necesidad y es conocer a Dios, tener una visión correcta de quién es Dios, para que de allí se derive, se desprenda todo lo que podamos creer acerca de nosotros y podamos creer acerca de las demás personas. La falta de un verdadero conocimiento, de una verdadera visión correcta acerca de Dios, nos ha llevado a que muchas veces le demos mucha importancia a cosas triviales, a cosas superfluas. Es más, nos ha llevado a equivocarnos en la manera de relacionarnos con Dios. Hay personas que en su relación con Dios, ellos se han colocado en el centro de esa relación. Como si Dios estuviera allí prioritariamente para que ellos fueran felices, para bendecirlos. Como si Dios fuera una especie de colaborador para la felicidad de ellos, lo cual demuestra un tremendo desconocimiento de la visión que se le mostró a Isaías en este capítulo número 6. Querido amigo, esta es una visión muy necesaria, a su vez es aterradora, está llena de asombro y de temblor y sin embargo tiene una extraordinaria buena noticia para cada uno de nosotros. Yo quisiera iniciar preguntándome en qué contexto Isaías tuvo esta visión. ¿Cuál era el momento histórico que la nación estaba viviendo? Así que permíteme, antes de entrar al capítulo 6, mirar unos detalles rápidos en el capítulo 5.
Israel en el capítulo 5 es visto como una viña que Dios plantó, que Dios cultivó, que Dios cuidó, pero que lamentablemente no dio buen fruto. Dice el versículo 7, él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. La Nueva Versión Internacional 6 veces menciona ayes en el capítulo 5 de Isaías por motivo del juicio que viene a causa del pecado de la nación de Israel. Porque ahí encontramos que se menciona que Israel estaba inmerso en una cultura materialista. Dice el versículo 8, hay de aquellos que acaparan casa tras casa y se apropian de campo tras campo hasta que no dejan lugar para nadie más y terminan viviendo solos en el país. Una especie de desenfreno por poseer, por dominar, por arrebatar lo de los demás. Esto me trajo a la mente cuando lo leí, la situación de nuestros países latinoamericanos y de muchos países africanos, la cantidad de personas que han sido desplazadas a causa de la corrupción, de la violencia, de la maldad que está imperando. También se menciona como parte del contexto de lo que estaba viviendo la nación de Israel para cuando se dio esta visión, se menciona una cultura loca por el placer. El entretenimiento había alcanzado un valor muy importante, como el que hoy en día nosotros también le estamos dando. Aparece ahí también la pecaminosidad, pero de una manera desafiante, soberbia, desafiando a Dios. Y aparece allí como parte de esa cultura un liderazgo corrupto que crea leyes para legalizar lo malo. Dice el versículo 20, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La realidad es que no es diferente lo que vivió Isaías a lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Estamos en una situación muy similar. Así que esta visión que tuvo Isaías es muy pertinente para que nosotros podamos tener un conocimiento adecuado de quién es Dios y eso nos permita tener una visión adecuada de sí mismos y de los demás. En el mismo capítulo 5 que estamos viendo como contexto, Dios anuncia que a causa del juicio que viene, Israel será desolada. Esto me llevó a pensar lo que dice Romanos capítulo 1, donde se manifiesta un juicio de Dios, pero no como nosotros pensamos, un juicio final, sino un juicio en medio de la historia humana, donde se dice que Dios entrega a las personas libremente a las consecuencias de sus decisiones. Y Romanos 3 habla de 3 entregas, para que sean las consecuencias de lo que la gente está haciendo la que venga como juicio. Así que podríamos decir, sin lugar a equivocarnos, que la mayoría, si no la totalidad de las naciones del mundo, están bajo el juicio del abandono de Dios, bajo el juicio de la entrega de Dios a las consecuencias de sus decisiones. Por eso necesitamos un conocimiento adecuado de Dios. Necesitamos que la vivencia de Isaías de alguna manera venga a ser nuestra propia vivencia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de la iglesia y adquiramos la visión de Dios como está revelada en su palabra, como está revelada de una manera extraordinaria aquí en el capítulo 6 del libro de Isaías. Acompáñenme leyendo inicialmente los primeros 8 versículos de este capítulo. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines.
cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con una tenaza había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Se nos dice en este capítulo 6 que la visión ocurrió en el mismo año de la muerte del rey Usías. Este fue un rey que gobernó durante mucho tiempo, 52 años, y hizo un buen gobierno. Este gobierno le dio mucha estabilidad y prosperidad a la nación de Israel. A pesar de la cultura tan alejada de Dios, de la cultura materialista, de la cultura soberbia y enfrentada a Dios. A pesar de esa cultura donde lo que se buscaba era la diversión y el placer, y se desconocía la comunión con Dios. Pero a pesar de eso, este rey hizo un buen gobierno y Dios lo prosperó. Se dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, que todo el tiempo que Usías buscó a Dios, Dios lo prosperó. Pero al final, Usías no obró bien. Se llenó de arrogancia a causa de sus logros. Quiso usurpar la función que le correspondía solo a los sacerdotes designados por Dios y entró en el templo para presentar incienso como un símbolo de oración en el altar del incienso, pero eso estaba prohibido para un rey. Solamente podían hacerlo los sacerdotes designados y escogidos por Dios. Y cuando fue reprendido valientemente por el sumo sacerdote y por 80 sacerdotes más, Usías, en lugar de arrepentirse, se llenó de ira, de soberbia. Y en ese mismo instante Dios lo juzgó y la lepra brotó inmediatamente en su frente. Y tuvo que ser sacado del templo. Tuvo que vivir el resto de sus días apartado del palacio, en su propia casa, apartado de todas las obligaciones reales. La responsabilidad tuvo que asumirla su hijo y él murió viviendo limitado a su casa y pasó a la historia como un hombre soberbio, avergonzado por la lepra. Ante tanto caos, surge la pregunta: ¿quién está en control en medio de esta situación que estamos viviendo, tan similar a la de Isaías? ¿Qué fue lo que le comunicó esta visión a Isaías, que hizo que él iniciara su ministerio en medio de una cultura tan secular, tan llena de paganismo, y sin embargo él se sostuvo 50 años fielmente predicando? Por eso quiero enfocarme en 2 aspectos que están revelados en esta visión. El primero de ellos, muy pertinente ante esta situación que nosotros vivimos, similar a la de Isaías, donde parece que la maldad es imperante y sin control. Pero la primera revelación que se le hace en esta visión acerca de quién es Dios es muy pertinente. Y ese es mi primer punto: la soberanía incuestionable de Dios. Isaías vio al Señor de una manera excelsa, lo vio excelso y sublime, lo cual quiere decir que lo vio muy elevado, muy alto,
eminente, preeminente, con una grandeza admirable. Se dice que esto significa tener un estilo dotado de extrema elegancia. En otras palabras, lo que Isaías intenta describirnos es que Dios está por encima de todo y de todos. No tiene comparación. Él es soberano. Así es el Dios de la Biblia. Y aparte de eso, está sentado en un trono cuyo borde de su manto real llenaba todo el templo de la visión. No trate de entender todos los detalles, porque recuerde que esta es una visión que está usando un lenguaje figurado, que está usando un lenguaje apocalíptico. Pero lo que sí nos está diciendo de manera clara y directa es que Dios está en control, Dios está gobernando y Dios hace todo lo que Él ha dispuesto a hacer. Nada escapa de su control y de su dominio, aunque pareciera que el mal está sin control. Los reyes van y vienen. Uzías gobernó bien y tuvo prosperidad, pero pasó tristemente a la historia como un hombre soberbio y avergonzado por la lepra, y el trono de Uzías quedó vacío. Pero el trono en el cielo nunca ha estado vacío. El trono en el cielo siempre ha estado ocupado y siempre estará ocupado por Dios, porque Él es soberano, sublime, excelso, por encima de todos nosotros. Hoy en día, hasta las personas que realmente no conocen a Dios, personas que no tienen ni idea de la visión del Dios que se presenta en Isaías 6, hablan de que son bendecidos. Y con esto lo único que están haciendo es como empequeñeciendo a Dios, porque nosotros pensamos que somos bendecidos dándole importancia simplemente a cosas muchas veces triviales, superfluas. Dios es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos, de lo que nosotros catalogamos, de lo que nosotros medimos. Él es mucho más grande de lo que nosotros hemos pensado, mucho más grande que los pequeños motivos que nosotros valoramos. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 24, consigna una oración que hizo la iglesia en el primer siglo, en medio de la dificultad de la tribulación, reconociendo la soberanía de Dios. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Qué oración tan apropiada. Reconociendo que Dios está sentado en el trono, gobernando soberanamente. Él es el creador de todo, cielo, tierra y mar. Y el libro de Isaías en el 14:24 dice: el Señor Todopoderoso ha jurado, tal como lo he planeado, se cumplirá, tal como lo he decidido, se realizará. Ante esta soberanía, los seres humanos seguimos siendo responsables de nuestros actos y de nuestras creencias y de nuestras visiones. Seguimos siendo responsables ante la soberanía de Dios, aunque Él hará lo que se ha propuesto hacer. Pero para nosotros los creyentes, la soberanía de Dios es nuestra seguridad, nuestra esperanza. Nuestra confianza puede estar basada justamente en ese hecho de que la soberanía de Dios es incuestionable, porque Él lo planea, Él lo decreta y Él lo hace que se cumpla. ¡Qué Dios tan majestuoso y esplendoroso realmente tenemos! El segundo aspecto que se le mostró a Isaías y que nosotros debemos también absorberlo, asumirlo, para tener la correcta visión de sí mismos y de los demás, es la santidad trascendente de Dios. Por encima de Él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria.
En el idioma original, en el idioma hebreo, se usa la palabra saraf para referirse a estos seres angelicales llamados serafines. Y esa palabra significa que estos seres son seres de fuego, que son seres que arden, que queman, que consumen. Así que esto hace que la visión sea bastante aterradora y bastante extraña. Parece ser que estos son los seres angelicales que están más cerca del trono santo de Dios y que son los defensores de la justicia de Dios. Pero es bien admirable que estos seres, que se nota que comparados con nosotros son mucho más poderosos, estos seres ante la santidad de Dios se cubren el rostro, se cubren los pies. Y esto me hizo recordar la experiencia de Moisés y de Josué cuando tuvieron una teofanía, una aparición de Dios antes de que Jesús fuera encarnado, cuando estaba preencarnado. Cuando ellos tuvieron esta revelación de Dios, también se les dijo que la tierra que pisaban era santa, que se quitaran sus sandalias. Y estos seres tan poderosos de fuego que arden y consumen, se tapan el rostro ante la santidad de Dios, se cubren sus pies, porque saben que ante el ser que están es altísimo, aún comparado con ellos. La santidad de Dios es el único atributo que en la Biblia se repite 3 veces, ningún otro atributo. Y la Biblia lo hace para enfatizar por medio de la repetición. Porque es que la santidad de Dios es asombrosa y a la vez aterradora. Es fortalecedora y a la vez aterradora. La santidad de Dios también es nuestra garantía, pero es aterradora. La palabra en el hebreo para la santidad es kadosh y significa que Dios está consagrado, dedicado, apartado. Y cuando esta palabra se aplica a Dios, no solamente se refiere a que moralmente Dios está apartado de todo mal, aunque eso es cierto, pero se refiere a que Él es superior, a que Él está por encima, a que Él es diferente a toda su creación y que Él es más grande que su creación y está por encima y es superior a su creación. Él está apartado porque Él es diferente a toda cosa y a todo ser que no sea Dios, que no sea Él. Porque sencillamente Él es sin igual. No tiene comparación. Él trasciende a toda la creación. Pero aquí está una buena noticia en medio de esta visión tan extraordinaria, y es que aunque Dios es tan admirable, lo hermoso y único de Él es que siendo un ser trascendente, tan diferente a nosotros, tan alto, tan sublime, tan inalcanzable, tan separado, Él ha querido mezclarse en medio de nosotros. Él se hizo hombre y vivió en medio de nosotros y tomó nuestra humanidad. Y Él se ha involucrado con su pueblo. Dios tomó la decisión de estar en contacto con su creación. Y Dios se vistió de humanidad. Esto me lleva a recordar la experiencia del apóstol Pedro en Lucas 5:8, donde después de la pesca milagrosa que Jesús hizo, Pedro dijo, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la santidad, el poder, la soberanía de Dios nos aterra, nos aleja de Él, pero a la vez nos hace anhelarlo, nos hace que Él sea deseable. El mismo Pedro, más adelante, en otra ocasión le pidió a Jesús que no solamente le lavara los pies, sino las manos y la cabeza para asegurarse de que él iba a poder tener parte con Jesús, de que él iba a ser parte de la comunión con el Señor. La soberanía y la santidad de Dios le fueron reveladas a Isaías en esta visión y podemos decir, Isaías comenzó a conocer al Dios verdadero, el Dios de la Biblia. ¿Cuál fue el resultado?
¿Cuál fue la consecuencia de tal revelación en la vida de Isaías? Dice el versículo 4, al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Isaías, cuando contempló a Dios en su real dimensión de soberanía y de santidad, fue mucho más consciente de su propio pecado, de su propia maldad. Él pudo conocer lo que realmente había en él en medio de la visión de ver a Dios. La soberanía y la santidad de Dios ponen de manifiesto nuestro pecado y nuestra limitación. Isaías había pronunciado ya muchos ayes en el capítulo 3, en el capítulo 5, a causa del juicio que venía sobre Israel, a causa del pecado y la maldad de la nación. Pero ahora él no mira el pecado de la nación, sino que él lanza un grito pronunciando un nuevo ay, pero es a causa de su propio pecado. Y él dijo, tengo labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios blasfemos. Soy llamado a ser el profeta de Dios, pero peco con facilidad con mis labios. Sin proponerlo, sin planearlo, instintivamente lo hago. Isaías pensó que iba a morir, porque la escritura misma dice que sin santidad nadie verá a Dios, pero es la santidad de Dios la que desnuda nuestra maldad. Isaías pensó que iba a morir porque él sabía que era culpable de pecado delante de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio que en ese momento, por medio de esa visión, se le reveló a Isaías. Él no podía acceder a Dios por sí mismo. No merecía a Dios. No podía ganar el derecho a la comunión con Dios ni ganar su perdón. Pero ahí vino la provisión, vino la respuesta con el carbón encendido que tocó sus labios, lo que es para nosotros hoy en día la cruz de Cristo. Dios proveyó de sacrificio. Querido amigo, querida amiga, si estás sin Cristo en tu vida, lo primero que debes entender del Evangelio es que no puedes acceder a Dios por ti mismo, por tu esfuerzo ni por tus méritos. Pero en segundo lugar, debes entender que Dios ha provisto una solución. Dios nos dio un Salvador. Dios se hizo hombre. Mediante un sacrificio sustitutivo, un sacrificio en lugar tuyo y en lugar mío. Dicen los versículos 6 y 7, en ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en las manos una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Este altar nos deja ver, nos insinúa la importancia de un sacrificio en nuestro lugar. Ahora recuerda que estamos usando un lenguaje simbólico, figurado, porque es una visión. Pero Isaías adquirió una adecuada visión de sí mismo como resultado de tener un adecuado conocimiento de quién es Dios y cuál es su obra en nuestro favor, en favor de su pueblo. Por eso él luego responde al llamado de ir y anunciar el mensaje al pueblo, a la nación. Él responde diciendo, aquí estoy, envíame a mí. Yo estoy seguro, a la luz de lo que cuenta este capítulo, que Isaías no pudo haber dicho, Señor, envíame a mí. ¿A quién más sino yo? Por el contrario, Isaías, consciente de su maldad, de su pecado, de la santidad y soberanía de Dios, tuvo que decir, Señor, a pesar de mí, envíame a mí en tu gracia. Porque este mensaje no puede dejar de ser contado, no puede dejar de ser anunciado y predicado. Pero el mensaje que Isaías tenía que comunicar en ese momento
es muy diferente al que usted y yo normalmente nos imaginaríamos. Dicen los versículos 9 y 10, y dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se conviertan y sean sanados. No sea que eso suceda. Este es un mensaje muy extraño, este es un mensaje como para preguntarse, ¿qué? ¿Cómo va un predicador, un profeta a anunciar a su propio pueblo este mensaje? ¿Acaso no debería decirle, vengan, arrepiéntanse, que Dios está disponible a perdonarlos y acogerlos? El mensaje de Isaías era un mensaje anunciando que el tiempo se había acabado y que el juicio había llegado. El mensaje de Isaías en ese momento para la nación fue, es demasiado tarde. El juicio ha llegado y ustedes están ya bajo el juicio del abandono, entregados a las consecuencias de sus propias decisiones. Por eso en el versículo 11 él pregunta, ¿hasta cuándo tengo que anunciar este mensaje? Y la respuesta fue, hasta que las ciudades de Israel queden abandonadas. Se refería al cautiverio de Babilonia, al cual iban a ser deportados. Pero en medio de este mensaje, que parece extraño y sin esperanza, hay una extraordinaria buena noticia. Es muy tarde para muchas personas, pero no es tarde para el remanente de Dios, para aquellos que Dios ha decidido llamarlos con llamamiento eficaz, con gracia irresistible. Por eso el versículo 13 dice, pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. El conocimiento de sí mismos debe ser el resultado de tener el conocimiento de Dios revelado en su palabra. ¿Quién es Dios revelado en su palabra? El resultado de entender su obra, de entender el mensaje del evangelio, el resultado de entender que es por gracia divina. Si estás aquí sin Cristo, pero entiendes que es mediante la fe, por la gracia de Dios, es porque Él ha dispuesto para que libre y voluntariamente vengas a Cristo, ven a Él y se debe porque Él soberanamente ha decidido que tú hagas parte del remanente. Por lo tanto, te invito a que hoy mismo doblegues tu corazón ante el Señor soberano, indiscutible y santo trascendentalmente. Para finalizar, no puedo hacerlo sin hacer referencia a que escuches lo que siglos después el Evangelio de Juan dice acerca de esta visión de Isaías en el capítulo 6. Juan está explicando por qué la incredulidad de los judíos contemporáneos con Jesús, a pesar de todos los milagros que Jesús había hecho, y se va a referir a esta visión. Dice Juan capítulo 12, verso 37 en adelante, a pesar de haber hecho Jesús todas esas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Ahí Juan se está refiriendo a Isaías, pero en el capítulo 53, no en el 6 todavía. Juan está uniendo el capítulo de Isaías del Mesías sufriente. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Pero a continuación se va a referir a la visión del capítulo 6. Él está uniendo ambos acontecimientos, la visión de quién es Dios y el sacrificio del Mesías. Dice el versículo 39, por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías,
les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Pero ahí no terminó la referencia del Evangelio de Juan a la visión de Isaías, sino que agregó una nueva información extraordinaria. En el versículo 41 dijo: esto lo dijo Isaías, porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Qué cosa tan impresionante y reveladora. Juan nos está diciendo que la visión de Isaías fue ver la gloria de Jesús. Pero esto sucedió en el siglo 7 antes de Cristo, esta visión, año 800 y pico. Está hablando de Jesús preencarnado, pero está uniendo el sacrificio del Mesías y la gloria de Dios, el Dios soberano, el Dios santo y sublime, excelso, que está por encima de todo, y nos está diciendo que esa es la gloria de Jesús. Este es el mensaje que hoy tenemos que predicar al entender la visión correcta de Dios y al entender la visión correcta de nosotros mismos. Es un mensaje de juicio para las naciones del mundo. Es demasiado tarde para muchas de ellas, pero no lo es para los que hacen parte del remanente, que entienden que es por la gracia de Dios, que entienden que a Dios no lo pueden merecer con sus mejores obras, porque Él es más grande que eso. Lo estarían empequeñeciendo si pretenden alcanzarlo por sus esfuerzos, por sus méritos. No estarían viendo que Dios es soberano incuestionablemente y que Dios es santo trascendentalmente. Pero también entienden que a pesar de ser inmerecedores de la obra de Cristo, ésta puede quitar su maldad y perdonar su pecado, como ocurrió con Isaías, porque Él murió en lugar de cada uno de nosotros que hemos sido llamados por medio de la fe, a través de la gracia de Dios, a ver la gloria de Jesús manifestada en el Evangelio. Te invito a que hoy inclines tu rostro y que inclines tu corazón delante de Dios y lo reconozcas cuán grande y sublime Él es, y reconozcas lo admirable de su gracia. Padre eterno, bendito Dios, gracias porque todo en tu palabra encaja. Son como muchas piezas de un rompecabezas, pero que tú mismo, Señor, has ido encajando y nos has ido mostrando, y a través de lo que está en el Evangelio de Juan entendemos plenamente la visión de Isaías 6. Y Señor, nos damos cuenta que tú eres alto y sublime, incomparable, inalcanzable. Señor, al mirarnos delante de ti no podemos ver sino nuestra propia limitación, nuestra propia maldad. Pero gracias porque la visión no terminó allí, la historia no terminó allí, sino que un serafín tomó un carbón y tocó los labios de Isaías, y de igual manera, mediante la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario, nuestra maldad ha sido quitada. Nuestra culpa ha sido pagada, nuestro pecado ha sido perdonado, y hoy podemos tener una visión correcta de nuestra propia historia, de la historia de los demás, porque se ha entretejido con la historia tuya, porque viniste y te hiciste hombre. Padre, yo oro en este momento para que cada persona que aún no ha venido a Cristo y que en este momento está tomando la decisión de hacerlo, tu Santo Espíritu lo traiga, haciéndole entender tu grandeza, tu soberanía, tu santidad, tu magnificencia, pero también tu gracia irresistible y la obra poderosa de Cristo Jesús. Ten misericordia de nosotros como iglesia y danos una visión adecuada de ti, para que tengamos una visión adecuada de nosotros y podamos comunicar un mensaje adecuado conforme está revelado en tu palabra. A ti sea toda honra, toda gloria,
A ti sea, Señor, toda magnificencia. En Cristo Jesús. Amén. Que la gracia de Dios inunde tu vida. Que la bondad de Dios llene tu corazón. Y tengas un resto de semana bien productivo. Dios te guarde. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 AM.